Muy buenas tardes a todos. Boas tardes. Vamos a empezar este seguinte encontro despois do último do ano pasado, que creo que foi bastante interesante. E quero darlle a benvida a todos os presentes. Despois deixaré de falar galego, pasaré a falar castelán para que todo o mundo me entenda ben. Bueno, quero darlle a benvida a Paula Marcos, que é a presidenta da sección de clínica do COP de aquí de Galiza. Moitas gracias, Paula, por estar presente e por teu ánimo e o impulso para que sigamos facendo este tipo de cousas. Y bueno, le quiero dar la bienvenida a Miguel Fuster, a Paloma Perlado y a Alejandro de la Cruz, porque como soy muy pesada y muy insistente, pues he conseguido que nos hagan estas pequeñas joyas, estos pequeños vídeos para que queden luego grabados y que podáis tener acceso a este material tan estupendo durante el tiempo que queráis, que se subirá a YouTube dentro de en unos días. Y bueno, vamos a dar entrada ya, porque como vamos así como fatalíticos de tiempo, quiero pasarle la palabra a Paula, eh, ya que gracias por estar aquí y empezamos cuando queráis. Hola, boas tardes a todos. Nada, simplemente son rapidísima para non prolongar máis o inicio. Simplemente dar as gracias a todos os ponentes que hoxe estades aquí con nós, a Chus e o grupo de traballo da sección que ten moitísimo impulso, forza, son moi traballadores e gracias por este encontro tan actual, tan interesante, con tantas ganas que este ano volvemos, non? Así que nada, graciñas a todos e a disfrutar. Eu estou aquí tamén para disfrutar da sesión. Bien, pues si queréis, vamos a empezar con la parte de los vídeos, porque los tres se quejaron de que era demasiado poco tiempo para hablar de sus temas, con lo cual los 15 minutos de rigor pues se nos ha quedado un poquito más largos y encima nosotros empezamos más tarde. Entonces, la idea es un poco que empecemos con los vídeos. Eh, Os haré una preguntita antes de empezar. Vamos a ver, le voy a dar la entrada a Miguel. Miguel es consultor de MDR desde hace muchos años. Hace muchos años también hemos coincidido también en la intervención con la Dana de Valencia, ¿verdad? Y él es especialista en adicciones. Y bueno, yo creo que es un punto importante esta relación entre el trauma y el mundo de la adicción, que a veces no se tiene tan en cuenta o se mira desde una perspectiva más biologicista. Y pues bueno, me gustaría preguntarte antes de empezar a ver tu vídeo, ¿cuáles son los puntos más importantes que destacarías de este vídeo que vamos a ver? Bueno, el aspecto central para mí, bueno, buenas tardes a todos y a todas, ¿eh? Sobre todo a todas, que seguro que sois más, ¿eh? La parte que, para pensar en el centro, podríamos decir para mí, del vídeo, es algo que en términos generales yo creo que tiene bastante que ver no solo con adicciones, sino con trauma complejo, ¿eh? Yo hablo de lo que es el triángulo de las adicciones y hablo de tres elementos para mí vitales, que es pues la adicción como sustituto del apego, entender que normalmente cuando ha habido problemas, en este caso, sean por las circunstancias que sean, pues de alguna manera es uno de los elementos que normalmente va a estar tocado. Entonces, normalmente lo que es la sustancia o el objeto va a ser la parte de referencia a nivel de adicciones. Otra segunda parte sería entender que la adicción sobre todo domina en un sistema nervioso desregulado y está normalmente en modo peligro. Diríamos que por eso queda bastante alejado para mí esa idea de los procesos adictivos están relacionados con la búsqueda del placer. Creo que no va tanto por ahí, aunque de alguna manera a veces sí que se utilice. Y por otro lado, entender el proceso adictivo como un proceso disociativo. Esos serían los tres elementos. Entonces, cuando trabajamos, vemos por qué área podemos entrar. Y la idea es intentar llegar de nuevo a integración. Y cuando hablamos de integración no solo a nivel social, que es importantísima, sino a nivel neurobiológico. Eso sería para mí lo central. Muy bien, pues nos has dejado ahí con la miel en los labios. Entonces,
Vamos a ver si nos funciona la tecnología y las meigas nos deja un poquito fuera, de su círculo de acción y podemos ver este vídeo tan estupendo que nos has preparado. ¿Mm? Bien, pues vamos a ver si podemos compartirlo. Buenas tardes, ¿qué tal? Soy Miguel Fuster de Valencia y voy a hacer este pequeño vídeo para un poco acompañaros. Sí que sé que en Galicia estáis preparando unas pequeñitas jornadas para ver lo que es el tema del MDR en diferentes áreas y la área en la que me han pedido que os podía echar un cable es en el área de las adicciones, que es en la que yo llevo muchos años trabajando. Empecé primero que todo trabajando solo en adicciones, trabajaba más bien desde el modelo cognitivo conductual y bueno, la verdad es que en principio me iba bastante bien, pero poquito a poco, desde el año 2001 que empecé a hacer más formación en relación a medicina psicosomática, pues sí que es verdad que aunque de base sí que había tenido mucha mirada o una mirada muy clara a qué pasaba con el estrés y las adicciones, lo que sí que es verdad es que empecé a conocer, diríamos, lo que era el tema del trauma a partir de ahí. Y unos años después, más o menos creo que fue en 2009, no sé deciros, creo que fue en 2009, fue la primera vez que hice una formación de MDR y me quedé atrapado con MDR y aquí estoy y aquí sigo, ¿no? Y ahora mismo, bueno, pues en España sí que es verdad que normalmente hago las formaciones en específico de adicciones, así que, pues, bueno, pues voy a contaros un poquito en relación a este normalmente que poco trabajo esto, ¿vale? Bueno, voy a ir compartiendo la pantalla. A ver. Bueno, en principio lo que sí que comentaros, bueno, si pensamos un poco lo que son nuestros pacientes, diríamos que una de las cosas para mí importantes en principio es poder, primero que todo, ver a la persona. Mucho antes de plantearme lo que es trabajar con una persona con adicciones, realmente lo que me interesa es saber quién es quien viene a verme, qué es lo que le sucede, qué es lo que le ha traído. En ocasiones puede ser que haya un problema inminente por el que de alguna manera tomen la decisión de venir a verme, que pues, ha habido una situación de gasto monetario bestial o porque ha habido un ingreso hospitalario por una psicosis o porque ha habido una situación de ruptura de pareja. O en algunos otros casos pues puede ser que no sea tan así, sino que de alguna manera pues estoy evaluando el caso y empiezo a explorar algunas cosas y veo que es una mujer que igual tiene un proceso depresivo y que de alguna manera está tomando o haciendo uso de muchísima medicación. Y al final, de alguna manera, lo que sí que voy viendo es que la persona tiene bastantes dificultades a la hora de poderse regular y diríamos que hace uso normalmente o ha hecho uso como un mecanismo de regulación o sustancias sobre el comportamiento, ¿no? Pero diríamos que la parte que para mí es más importante, primero que todo, es no, sí que os diría que hay que trabajar mucho con la parte que tiene que ver con la vergüenza y con la culpa, como en muchos otros de los casos que tienen que ver con trauma complejo, pero diríamos sobre todo porque en términos generales a las personas con problemas de conductas adictivas, aunque las adicciones están extendidísimas, pero de alguna manera hay un juicio y una mirada que dificulta lo que pueda ser la conexión que puedan tener con los terapeutas. Entonces, lo primero que todo es, bueno, pues poder ver si hay un paciente que de alguna manera en principio no tengo que estar muy desconectado. ¿Qué pasa con ese alma? ¿No? ¿Dónde está y qué es lo que ha ido pasando? ¿No? Entonces, bueno, como os decía, primero que todo, para mí hay tres elementos cuando estoy haciendo lo que podría ser la conceptualización de cada caso, cada persona. Primero que todo, como os decía, no me interesa saber si es una persona con consumo de cocaína o si es una persona con juego. Lo que me interesa es conocer a Fernando, a Julia, a Elena, a Marta y saber quiénes son estas personas, qué les ha hecho venir a consulta en este momento y qué es lo que está sucediendo en su vida en ese momento por los que han decidido pedir ayuda o han llegado al centro. ¿Vale? Entonces, hay tres elementos que para mí me ayudan mucho en estas primeras fases. Yo diría que para mí es muy importante, hablando de lo que es el MDR, entender que la fase 1 es inseparable de la 2. Pero antes de todo, yo os diría que yo hablaría de una fase 0,
donde si yo voy a dedicarme a trabajar con adicciones, yo tengo que conocer muy bien mi propia historia, ¿eh? Y mis propias fortalezas y qué hay de mí en relación a las adicciones y cómo han funcionado las adicciones en mi historia familiar, ¿eh? Entonces esa para mí sería una fase cero. Y luego, como os decía, para mí diríamos lo que es en esa primera entrevista una fase que llamaríamos fase 1-2, porque diríamos que considero que son inseparables, porque no puedo ponerme a explorar y a conocer la historia sin tener claro que igual es una persona altamente desregulada y que probablemente si no voy calmando y observando cómo va estando, pues va a ser esto un poquito más complicado. Entonces, como os decía, vamos a ver aquí, pasamos a 3 puntos, para mí, pilares. En principio, de alguna manera podemos entender esta parte de aquí que os hablo de esa adicción como un sistema nervioso desregulado. Esto quiere decir, si lo pensamos bien, todas las personas que en principio normalmente tienen problemas adictivos, lo que suele suceder en términos generales es que su sistema nervioso está muy dominado por la parte que tiene que ver con el modo peligro, el sistema nervioso simpático muy poquito relacionado con el sistema nervioso parasimpático, lo que es el circuito de vida, lo que es el modo calma. Entonces diríamos que todas las herramientas, hasta las herramientas de control o de regulación, las tienen que sacar desde una parte que tiene que ver con un sistema nervioso simpático en modo peligro. Entonces, en principio, esto es lo primero que vamos a observar. Vamos a observar que vamos a ver pacientes o que están como muy inquietos o pacientes muy desconectados. Pero en este caso, todo lo que ha sucedido es que normalmente ha habido una alta desregulación del sistema nervioso y diríamos que la parte que tiene que ver con el sistema nervioso de la calma o del bienestar es algo prácticamente desconocido, bastante alejado y desconocido en lo que es la experiencia de calma. ¿Y esto qué hace? Bueno, pues diríamos que como todo organismo tiene que llegar al equilibrio, en principio lo que puede suceder es que si normalmente este individuo ha vivido experiencias de alto nivel de estrés, experiencias adversas en su infancia y adolescencia y edad adulta, en términos generales, normalmente lo que va a suceder es que va a necesitar elementos externos para poderse regular. Entonces, desde aquí observamos como normalmente como ha habido unas dificultades en el apego, casi siempre un altísimo porcentaje de casos vamos a ver que tienen apego, un apego ansioso normalmente, o un apego evitativo en algunos otros de los casos. No, diríamos que también podemos ver personas con, como os decía antes, en principio con altos niveles de desregulación. Entonces, lo que sí que va a suceder es que cuando conocen o cuando hacen uso de la sustancia o del comportamiento, se apegan al objeto porque la experiencia relajada fue peligrosa. Entonces diríamos que es mucho más fácil apegarme a una experiencia con una sustancia y tener fidelidad, podríamos decir, hacia una sustancia o hacia un comportamiento, que diríamos hacia lo relacional. Por esto, de alguna manera, cuando estas terapias o estos terapeutas que de alguna manera insisten en estos programas libres de drogas y plantean a las personas tienes que dejarlo casi desde mandato, bueno, me resulta curioso que ese planteamiento, porque es un planteamiento, si pensáis, pues es como si tuviéramos una persona con trastorno obsesivo compulsivo y nos planteáramos, no vengas a verme a no ser que dejes de lavarte las manos, ¿no? Pues diríamos que la alta desregulación lo que lleva es a que la persona no consuma o que la persona haga tipo de comportamientos que a corto plazo le alivian y a medio y largo plazo le dificultan. Pero diríamos que sí que tenemos que comprender que de alguna manera lo que son pues, las personas con problemas adictivos pues, normalmente intentan resolver pues como es natural, si están en modo de alto nivel de estrés, y están conectados con experiencias de trauma temprano, pues normalmente lo que van a responder es a experiencias de inmediatez. Y por otro lado, pues lo que podemos entender es que de alguna manera igual hay momentos en que por la vergüenza es fácil que el consumo pues, sea algo escondido o algo tapado. Entonces es mucho más probable que encontremos en nuestros pacientes, diríamos, la parte que tiene que ver con aspectos diferenciados de la persona cuando consume o cuando no consume. Y bueno, estos 3 elementos son elementos que el paciente tiene que ir conociendo con el objetivo claro
no tanto solo del abandono de las sustancias, ese sería uno de los objetivos, que no tiene por qué ser el objetivo primordial ni no suele ser, ¿eh? Pero sí con una parte significativa e importante, que es la parte que tiene que ver con la adicción. En principio, el abandono de la adicción no sería el objetivo terapéutico, sino más bien el objetivo terapéutico sería conseguir la conexión y la integración, la conexión tanto a nivel social como si pensamos en las tres partes de nuestro cerebro, ¿vale? Diríamos como un cerebro de alguna manera en el que el lóbulo frontal, el núcleo accumbens, trabajen en colaboración y no vayan excesivamente separados, ¿vale? Muy bien. Entonces, diríamos que, bueno, pues como os decía, en las adicciones lo que tenemos que tener claro es que realmente es una estrategia, no es un problema, es primero que todo una estrategia y una manera, es una estrategia de regulación externa mediante la cual el individuo ha podido sobrellevar los traumas anteriores no procesados, ¿no? Yo creo que todos vosotros conocéis lo que es el estudio ACES, Adverse Childhood Experience, y sabéis realmente ya clarísimamente la relación que hay entre las experiencias adversas en la infancia y otros muchos problemas, no solo adicciones, ¿vale? Y ahí encontramos que en algunas ocasiones hay lo que se llaman traumas por omisión, y en muchas ocasiones no son tanto traumas por omisión, sino lo que no pasó. Diríamos que lo que no sucedió, los traumas por omisión. Entonces ahí normalmente pues, el self va a estar mucho más tocado, porque de alguna manera la persona no sabe exactamente. Y desde aquí pues entender que de alguna manera son las experiencias anteriores las que se encuentran bajo lo que llamamos el síndrome disociativo, manifestándose tanto en síntomas disociativos como y en trastornos por uso de sustancias o adicciones comportamentales, y protegiendo al individuo de lo que es el dolor anterior. Por eso cuidado cuando nos planteamos el abandono de una sustancia o de un comportamiento, cómo vamos a manejar esa balanza, ¿de acuerdo? Pero sí que es muy importante con esto ir hacia adelante y tener claro que el término tratado es un factor de recaída en las personas con adicción. De aquí, de alguna manera, lo que para mí es muy importante es que entendamos lo que es el síndrome disociativo en las adicciones, ¿vale? Diríamos que podemos ver en nuestro paciente pues, aspectos comunes en relación a lo que es la disociación. En la disociación, recordad que lo que sucedía es que en un momento en el que igual la persona no tenía posibilidad de huir, pues no le quedó otra que desconectarse. ¿Para qué? Pues para poder proteger al self. ¿Vale? Entonces, desde aquí, pues, lo que son los 5 factores básicos en relación, podemos encontrar algunos de ellos en algunos de nuestros pacientes, no tienen por qué estar todos, que sí que podemos y debemos ir explorando la parte que tiene que ver con lo que es la disociación, desde la amnesia, la desregulación, la desrealización, la confusión de identidad, la alteración de identidad y la despersonalización, por una parte, y estos elementos que de alguna manera lo que han hecho es proteger al self, pero hay una segunda parte importante, que las adicciones que hacen, pues de alguna manera satisfacer alguna necesidad no cubierta. Entonces diríamos, si el paciente se desconectó, pues diríamos es mucho más probable que necesite algo para poder sentir, ¿eh? Y desde ahí, pues diríamos que los procesos adictivos de alguna manera nos ayudan sobremanera. Bueno, si miráis desde aquí, bueno, a mí me encantan como podéis ver, los grafitis, en este caso, pero bueno, podemos ver a una mujer podemos ver ese dibujo y entender qué le ha pasado a esta mujer. Podría ser una tentativa de suicidio, podría ser que es que toma muchísima medicación, pero ¿cuál es su historia? ¿De dónde viene esta historia de esta mujer que no puede abandonar lo que son los psicofármacos? Entonces diríamos que, en principio, en el síndrome disociativo en las adicciones, pues tenemos que tener claro, por una parte, lo que son las experiencias adversas, cuando hablamos de la infancia, que impactan directamente en el self, y ahí tenemos que tener claro lo que son los traumas por comisión y los traumas por omisión. Y luego lo que pueden ser los síntomas disociativos que protegen al self, tanto en el pasado como protegieron, como cuáles son los síntomas que quedan en presente, y después entender que de alguna manera cómo se produce esa regulación de lo disociativo del síntoma para satisfacer esas necesidades no cubiertas del self, pues
adicciones a sustancias o adicciones comportamentales. Entonces diríamos que para la atención o el trabajo de las personas con adicciones, pues tenemos que ver todo este complejo y tenemos que por eso entender lo que es el trauma complejo y digamos cómo ha ido afectando a lo que es a la vida del individuo. Tenemos que comprender que de alguna manera una de las cosas claras con estas personas es que a veces hay no en todos los casos, pero en algunos de los casos, sobre todo en varones, hay más dificultad para la mentalización. El perfil es bastante diferente, sí que os lo diría, en el trabajo, cuando trabajamos con mujeres que cuando trabajamos con varones. Normalmente es más común en los varones, se evidencia en muchos más de los casos un trauma del desarrollo. En las mujeres, en algunos de los casos, lo que ha pasado es que, bueno, pues poder sostener tanto estrés, tanto dolor, pues de alguna manera, o con fármacos o con alcohol, también en algunos casos con uso de sustancias como cocaína, pues de alguna manera han ido tirando hacia adelante. Pero es verdad que en términos generales casi siempre es mucho más común, o mucho más fácil que, diríamos, la mujer sea ella la que pida ayuda, la que venga ella. El hombre, sin embargo, casi siempre viene acompañado de la madre o de la mujer, o de una mujer que normalmente se hace cargo de él, como ahí hablábamos antes, se hablaba de codependencia, ahora hablamos más de prodependencia, entendiendo que de alguna manera es algo bastante común el hecho de que al final la mujer pues tienda a intentar cuidar de lo que es el individuo. Pero como os decía, diríamos que yo creo que sí que hay que ver realmente a la hora de trabajar tanto con hombres como con mujeres, pues diríamos esa diferencia de género y esa diferencia a la hora de tratar. Bueno, pues estas son unas pequeñas cosas que os he comentado. Realmente es verdad que es poquito tiempo. No sé si en principio pues os dispara la seguridad, pues perdonar la curiosidad, pues la seguridad estaría bien, ¿eh? Eso es lo que nos viene bien en terapia. Diríamos la curiosidad, pues en principio es algo interesantísimo. Yo creo que de alguna manera tenemos que tener claro que las adicciones están en todas partes, están cada vez más extendidas y que vivimos realmente en una sociedad altamente adictiva. Bueno, pues un abrazo fuerte, gracias por la invitación y espero que os haya servido de ayuda. Hasta pronto. Nada, estaba comentando que muchas gracias, Miguel, que hay un montón de cosas muy interesantes que estás diciendo en tu vídeo. Creo que rompe el modelo clásico de la adicción. Yo destacaría mucho esto que estás diciendo, ¿no? Me gustó mucho este símil que pusiste con un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Como si alguien le pidiera a alguien en la consulta que dejase de lavarse las manos para ser tratado, ¿no? O de hacer ciertos rituales. Entonces, para aquellos que no han escuchado muy bien o que están un poco preocupados por el audio, la sesión va a quedar grabada, con lo cual vais a tener la oportunidad de poder escucharla las veces que queráis. Y bueno, no te vayas, Miguel, que luego tenemos que hacer una pequeña... Me quedo todo el rato que quiero escuchar también a Paloma y a Alex. Vale, entonces este encuentro a mí me parece un encuentro diferente en muchos aspectos y muy positivo porque también habla de otras áreas de intervención que no son las clásicas, ¿no? Desde la perspectiva del trauma. Y bueno, y en este sentido me gustaría invitar ahora a Paloma Perlado, que también todo lo que nos va a comentar yo creo que también va a ser bastante innovador o en cierto modo desde una perspectiva diferente, porque ahora está tan de moda, ¿no? Esto lo dicen los profes, ¿no? Que ahora todos los niños son de alta capacidad. Tenemos una superpoblación de niños pequeños de alta capacidad o de altas capacidades, ¿no? Con Max Mix TDAH o TEA o no, tenemos el momento de los subgrupos y los grupos. Entonces, bueno, Paloma también es una supervisora fantástica y consultora de MDR, lleva muchos años trabajando y es especialista en altas capacidades y yo creo que, bueno, que era imprescindible que estuviese en este encuentro. O sea Muchas que, bueno, gracias.
Antes de nada, te voy a atrapar como a Miguel y te voy a hacer esta pregunta, ¿no? ¿De cuándo crees que son los puntos más importantes que destacarías de este vídeo que vamos a ver ahora? Bueno, yo creo que lo esencial es que conozcamos de verdad cuáles son las características reales de las personas con altas capacidades, sobre todo porque se confunden mucho con posibles trastornos relacionados con el trauma. Entonces, a veces los terapeutas que no conocen las características de las altas capacidades, lo que hacen es poner etiquetas diagnósticas erróneas de trastornos de lo más variado a estas personas. Y eso no solo no les ayuda, sino que les hace más daño todavía. Muchas veces vienen con daños por otras cosas que ya veremos luego, ¿no? Pero claro, si el terapeuta encima les hace más daño con una etiqueta errónea y no tratando a la persona como debe ser, pues es mucho peor. Entonces, para mí lo fundamental es que tenga la gente una idea y que luego le pique el gusanillo y vayan a buscar libros y formaciones para poder conocer mejor las características de esta población y ayudarles más. Muy bien, pues te dejamos compartir cuando quieras. Me he quedado por ahí, ¿no? Altas capacidades, nace con altas capacidades y pasa toda su vida con ellas. Es como, no sé, un niño que va a crecer mucho, que es muy alto, pues ya nace con esa potencialidad y es muy alto y sigue siendo muy alto siempre, a no ser que pase algo extraño, ¿no? Entonces, lo vemos desde el nacimiento, porque las personas con altas capacidades cuando nacen, los bebés son bebés especialmente despiertos. Enseguida abren los ojos, miran el entorno con curiosidad, enseguida reconocen a sus cuidadores, sonríen pronto. Son niños que se les ve diferentes, se les ve especiales. Eh, y luego a lo largo de la vida tienen capacidad para aprender muy rápido, para recordar más, para procesar más información de forma más ágil que el resto y para generar ideas nuevas y creativas. Las altas capacidades, aunque ahora nos están queriendo vender que tienen que ver con el éxito y que si un adulto llega al éxito o a la eminencia en su área, tiene altas capacidades y si no, no, en realidad esto es falso. Las altas capacidades se tienen desde el inicio, aunque algunos ahora hablen de alto potencial. Mm, si queréis en otro momento hablo de lo que me parece esto, ahora no hay tiempo. La cuestión es que para una persona tener éxito puede ser tener un jardín precioso, leer, estar tranquila y no presidir una empresa del IBEX, por ejemplo, ¿no? Es quien mide el éxito, ¿no? Es un poco absurdo esto que se está promoviendo ahora. ¿Qué características vais a poder observar en las personas con altas capacidades que se acerquen a vuestra consulta? Una gran capacidad de aprendizaje rápido y sin necesidad de repeticiones. Esto para los niños pobrecitos es un problema en un colegio estándar porque repiten, repiten, repiten y el niño ya lo sabe hace 3 horas, entonces ya se aburre, empieza a liarla en clase, bueno. Una alta sensibilidad sensorial y emocional y una intensidad también en las reacciones. Esto es importante porque es como si entre ellos y el mundo hubiera un amplificador, de forma que los estímulos llegan, pasan por el amplificador y le llegan a la persona. ¿Qué pasa? Que esa persona, claro, reacciona con intensidad porque es como lo está sintiendo, ¿no? Entonces es proporcional la reacción a lo que percibe. Pero los otros no lo sienten así, no lo ven así, no lo perciben así. Entonces les parece una exageración, les parece a veces algo patológico. Tienen mucha necesidad de profundidad tanto en las relaciones personales como en el aprendizaje. No les basta quedarse en la superficialidad, no soportan, por ejemplo, estar en una fiesta hablando de chorradas con la gente, bueno, en fin. Luego tienen mucha curiosidad por temas variados. Es difícil que encontréis a una persona con altas capacidades que solo tenga una cosa que le gusta y que hace. Es muy común que además aprendan música o que les guste hacer otras actividades o aprender otras cosas. Por eso algunos estudian distintas carreras que no tienen nada que ver a veces, ¿no? Yo qué sé, física y derecho, por ejemplo. Pues eso es bastante común en personas con altas capacidades. No necesariamente que hagan carrera ni varias, pero que a veces esta curiosidad les lleva a eso.
La justicia es súper importante para ellos desde niños y les puede llevar también a problemas en el cole o en las empresas, pero luchan por lo que consideran justo y no soportan estar viendo algo que no les cuadra ética o moralmente y quedarse callados. Tienen baja tolerancia a la frustración en general, es algo que tienen que ir aprendiendo con la vida. Eh, Perfeccionismo, yo lo he puesto con comillas porque en realidad sí que es una característica de estas personas, pero ellos no sienten que sea perfeccionismo porque van por la vida como si fueran con un microscopio, percibiendo las cosas hasta el más mínimo detalle muchas veces. Entonces, para ellos, lo que están haciendo a lo mejor lo están dejando medio mal hecho y el que lo ve desde fuera puede pensar, wow, has hecho algo maravilloso, perfecto y tal. Y el que tiene alta capacidad dice, pero ¿qué dices? Es malísimo. Y es por esto, ¿no? Porque cuando ven ese mínimo detalle, claro, ven el mínimo fallo también, ¿no? Tienen tendencia a la obsesión y a la rumiación. Esto puede venir muy bien para conseguir retos y proyectos, pero claro, a veces viene muy mal porque les puede hacer sentir mal. Tienen deseo de experimentar y hacer las cosas de forma diferente. No les vale si tú, por ejemplo, vas a un curso y luego les dices, toma, te doy este esquema que he sacado del curso. No les vale porque tienen una forma distinta de percibir las cosas y necesitan hacerlo a su modo. Y esto a veces puede parecer soberbia, pero no lo es que lo necesitan internamente. Además tienen planteamientos inusuales creativos porque, claro, juntan puntos que otra gente no junta. Se abren muchas ideas a la vez bueno, como en árbol, digamos, ¿no? Y unen puntos que a otras personas ni siquiera se les ocurre porque no ven, no abren todas esas viñetas, digamos, a la vez, ¿no? Luego tienen también la posibilidad de focalizar la atención durante mucho tiempo si el tema les interesa. Si no les interesa es una tortura para ellos prestar atención a algo porque necesitan mucho estímulo. Tienen un sistema nervioso que necesita mucho y tienen un sentido del humor también fuera de la norma, igual que el resto de cosas, ¿no? Precisamente por lo que decimos de unir puntos distintos que no une la gente y son muy rápidos muchas veces. Bueno, esto es lo que os decía de la distribución del cociente intelectual en la población, que el percentil 98 está en 130, entonces solo el 2,1 más o menos de la población está en SCI o más. Entonces, claro, son personas muy diferentes al resto y con funcionamientos cerebrales y de todo el sistema nervioso que pueden diferir mucho del resto. ¿Qué vemos como diferencias neurológicas? Antes no se sabía esto porque se sabía muy poco del sistema nervioso, ahora vamos sabiendo más y vamos descubriendo cosas. Fijaos que antes se pensaba que se encendían muchas áreas cerebrales a la vez y que por eso llegaban a estas conclusiones creativas y tan rápido. Y lo que se ha visto es que es todo lo contrario. Encienden solo las áreas que necesitan específicamente. Es como si van a buscar algo a la habitación y encienden solo la luz de la mesilla de esa habitación. No encienden ni todas las luces de la casa, ni siquiera la luz de la habitación, sino solo la de la mesilla. De forma que tienen un ahorro energético importante. Y en cambio hacen más asociaciones neuronales. Tienen además una conexión interhemisférica muy potente con el cuerpo calloso ahí a tope, que esto está muy bien para procesar el trauma. Ya sabéis que en EMDR hablamos de esto, ¿no? De cómo se comunican los hemisferios y cómo se procesa el trauma con este proceso. Y una citoarquitectura cerebral también particular, con diferencias cualitativas y cuantitativas en la densidad de la sustancia gris y de la sustancia blanca en las áreas frontales, que son las áreas con las que razonamos. Y también hay mayor densidad neuronal y más arborización dendrítica relacionada con el pensamiento divergente que hablábamos. Aquí veis dónde están las dendritas, en la parte izquierda de esta neurona que estáis viendo. Entonces, cuantas más terminaciones hay, más posibilidad hay de hacer conexiones sinápticas con otras neuronas alrededor. ¿Qué problemas frecuentes van a llevar a estos adultos a consultar?
pues a veces pérdidas de empleo porque no encajan en el equipo, porque en ocasiones les interesa mucho lo justo y hacen algo justo y en cambio la empresa pierde dinero con eso, por ejemplo, o por ser demasiado sensibles o demasiado serios, por sentirse diferente al resto y no encajar bien en los equipos, no disfrutar con las reuniones de equipo, por ser demasiado impacientes, por ejemplo, a veces la gente no quiere trabajar con ellos porque de pronto se ponen a hacer algo solos, porque ven que el otro va muy lento y les cuesta aceptarlo. Por no poder evitar retar a los demás. Por ejemplo, en una reunión de equipo, imaginaos en una empresa grande, el jefe haciendo una presentación para los 30 del equipo y uno levantando la mano y diciendo, pero ese ratio, ¿cómo lo has conseguido? Porque claro, es que me parece que es algo absoluto y no es relativo, y si no es relativo a no sé qué, y claro, el jefe se enfada. Entonces pueden tener problemas por esto. No es que quieran tocar las narices al jefe ni al profesor los niños, sino que tienen un cerebro que todo el rato necesita darle un sentido a lo que ve y si no se ponen muy nerviosos. Eh, También a veces vienen porque no pueden encontrar una pareja estable y veis que, claro, con ese funcionamiento cognitivo tan diferente al resto, es difícil encontrar una pareja que sincronice, ¿no? Que sintonice contigo, con esas personas. Entonces, bueno, y luego ser demasiado intenso. ¿Mm? Los diagnósticos erróneos, vamos a verlos así un poco por encima, pero bueno, en la infancia sobre todo diagnostican a los niños de trastorno negativista desafiante porque tienen un fuerte sentido de la justicia, porque cuestionan lo que les dicen los profesores, las normas, se resisten a la autoridad, no porque sean de verdad unos niños que quieran generar problemas y que sean difíciles, digamos, sino porque necesitan entender la norma, por qué existe y para qué. Y si se les explica, la pueden seguir, pero si no la entienden y les parece absurda, va a ser difícil para ellos aceptarla y seguirla. En adultos pasa parecido, ¿eh? A veces se confunde con trastornos de aprendizaje que en su desarrollo hay asincronías en los desarrollos de las distintas áreas. Entonces, por ejemplo, puede haber desarrollado mucho el pensamiento matemático y entonces estar, imaginaos, en un nivel de matemáticas de niños de 10 años, pero a lo mejor para hablar tiene un desarrollo de un niño de 4 años. Entonces, a la gente esto le choca y piensan que tienen trastornos del aprendizaje o de otro tipo incluso, ¿no? De hecho, a veces los profesores piensan más que son tontos que no que son muy listos. Y la escritura pobre, esto es muy típico de personas con altas capacidades, no solo de niños, que escriben muy mal porque su cabeza va muy rápido y entonces, claro, no les da la mano para escribir a la misma velocidad. Entonces, a veces hay también esta asincronía entre la psicomotricidad fina y su pensamiento. A veces se confunde también con TDAH. Esto no quiere decir que no pueda haber diagnósticos duales. Pueden tener, además de altas capacidades, otras cosas, pero a veces se confunden porque tienen un alto nivel de actividad, son muy curiosos, se aburren fácilmente y a veces tienen un bajo control de impulsos en la infancia. También a veces se puede interpretar como depresión, que son niños y personas en general muy profundas con preocupaciones filosóficas, morales y éticas desde muy niños. Y a veces también el cansancio al relacionarse con otras personas que les lleva a querer estar a veces en casa solos se puede confundir con depresión. También se confunde con TOC porque es verdad que son muy obsesivos y rumiativos y porque tienen este perfeccionismo que decíamos antes que a ellos no se lo parece, pero que al que lo ve desde fuera se lo puede parecer. También pueden parecer trastornos del sueño su forma de dormir, digamos, porque a veces necesitan muchas horas de sueño más que el resto de la población y a veces muy poquitas. Yo conozco alguna persona que con 2 o 3 horas al día va bien. Entonces, claro, pueden pensar que tiene insomnio, pero no, es que necesitan eso y ya está, y luego con eso tiran. A veces también es por hiperactividad mental, no es nada fisiológico, sino que muchas veces dicen, ay, ojalá tuviera un botón de on-off para apagarme el cerebro cuando me voy a dormir, porque no pueden dejar de pensar. Otras veces es también por
el agobio de la interocepción, porque perciben muchísimo el movimiento interno y los ruidos de dentro, entonces apoyan la cabeza en la almohada, empiezan a oír todo el cuerpo y es como tener una discoteca, como si estuvieran durmiendo en el bafle de una discoteca. Entonces, claro, no pueden dormir. Entonces, hay muchas cosas que podrían parecer trastornos del sueño, pero que tienen que ver con su constitución, con sus características. También pueden parecer, por ejemplo, trastorno por estrés postraumático o otros trastornos, la excesiva sensibilidad sensorial que suelen tener. Les molestan las etiquetas, les molestan a veces las texturas en las comidas. Algunos niños con altas capacidades se niegan terminantemente a comer determinadas comidas. Les molestan mucho las luces fuertes, los fluorescentes, por ejemplo. Los olores los perciben mucho y les molestan, los ruidos. Hablando de ruidos, se puede confundir también con trastorno del espectro autista por esto, porque les molestan también muchas cosas, son muy hipersensibles y a veces también tienen dificultades para relacionarse con otros, en fin. ¿Qué es lo clave? Que pensáis que no es patología, que es intensidad y que no confundáis estos rasgos que son normales en estas personas con rasgos clínicos. Que por supuesto pueden tener otras cosas sin duda alguna. Existen las dobles excepcionalidades, que es altas capacidades junto con dislexia o con TEA o con TDAH, o incluso cualquier otro trastorno psicológico, psiquiátrico de personalidad. Pero no lo confundáis de entrada. Hay que hacer un diagnóstico diferencial pensando en todo esto, ¿no? Pensando en las características básicas. Y luego pensar también que si no tenemos suficiente formación en esto, podemos hacer un sobrediagnóstico de las cosas con las que se confunden, hacer tratamientos innecesarios, que por supuesto tienen un efecto iatrogénico, y generar un sufrimiento a la persona que es evitable, ¿no? Yo he tenido algún paciente que me ha dicho, llevo toda la vida tratándome estas cosas y resulta que son cosas que no puede cambiar. Entonces, bueno, una cosa es entenderlo y otra cosa es modificarlo. ¿Qué podemos entonces hacer en el abordaje terapéutico? Lo primero y fundamental, la validación de su experiencia. Tenemos que decirles explícitamente que esas características, que eso que nos están contando, tienen que ver con las altas capacidades, que no hay nada malo en ellos, que no están enfermos por eso. Luego, por supuesto, hacer una adaptación terapéutica. Hay que ajustarse al ritmo y a la profundidad de la persona, porque si no, no se va a sentir bien y se va a ir. Hay que enseñarles a manejar la intensidad porque puede llegar a ser de verdad muy desagradable. Entonces, enseñarles técnicas específicas de regulación emocional y de regulación sensorial también. Y finalmente, integrar el trauma con el procesamiento que necesite. ¿Qué vamos fundamentalmente a enfocar relacionado con las altas capacidades con estas personas, aparte de sus traumas, quiero decir, ¿no? La alta sensibilidad emocional, porque les trae muchos problemas muchas veces y de hecho es de las cosas que más identifican con algo patológico, tanto ellos como su entorno. El perfeccionismo y la autoexigencia, porque tienden a establecer obviamente estándares muy altos, por lo que decía del microscopio de antes, ¿no? Que perciben tantísimo y con tanto detalle que, claro, bueno. Y a veces esto les lleva a frustrarse y a tener miedo al fracaso, que a veces ni se dan cuenta de que lo tienen, y son grandes procrastinadores por esto. La procrastinación es una de las cosas que vamos a tener que abordar también y que no sé por qué no he puesto aquí. El desajuste social, las dificultades para conectar con otras personas e integrarse en grupos de la misma edad porque tienen intereses diferentes y un funcionamiento mental distinto y entonces a veces tienden a aislarse o a alejarse de su grupo social. También la sincronía en el desarrollo es algo que quizás tengamos que trabajar si trabajamos con niños con altas capacidades por el desfase entre distintas áreas de desarrollo intelectual entre sí y luego entre el desarrollo intelectual y el emocional o social. Y luego la baja tolerancia a la frustración, que la vemos sobre todo en niños, pero también en muchos adultos con altas capacidades. Bueno, espero que os haya servido. Es como un aperitivillo solo, pero bueno, si queréis buscar más información, buscar información seria, no la que hay en redes sociales, que
bueno, pues el que tiende a poner algo para hacer negocio, le interesa más que la gente con altas capacidades sienta que tiene algún tipo de enfermedad o trastorno que tiene que trabajar y tratar en terapia, y no siempre es así. De hecho, lo que vemos es que son muy resilientes. Yo he visto pacientes con un nivel de trauma tremendo, con una historia que no te puedes creer de lo traumática que es, y que están bien, suficientemente bien, ¿no? En la edad adulta, que son muy funcionales. Y yo cada vez que oigo una historia así y veo que la persona es funcional, que no es adicta a las drogas, que no ha tenido intentos autolíticos, que no hace nada, digamos, tan dañino, pienso, debe tener altas capacidades, y efectivamente me pongo a explorar y las tiene, porque al final, bueno, son recursos, ¿no? Para la vida. Entonces os decía que si buscáis más información, por ejemplo, busquéis a Roberto Colom, que es un gran experto en inteligencia, ha investigado mucho y en sus redes comparte muchas cosas serias de estudios sobre la inteligencia, y Hayer también. Hayer ha escrito cosas muy interesantes y habla de distintos estudios. Bueno, pues espero que os haya gustado, que os sirva. Muchas gracias por vuestra atención, eh, y espero bueno, que esto sea solo un comienzo y que a partir de aquí busquéis quizás más formación y más información sobre altas capacidades para poder atender bien a vuestros pacientes y disfrutar mucho con ellos. Y bueno, son personas muy divertidas y muy interesantes. Gracias por vuestra atención. Adiós. Bueno, Paloma, qué súper interesante todo esto que nos has contado. Yo me quedaría, ¿no? Me parece algo muy, eh, muy lógico, ¿no? A pesar de todo lo que se oye de altas capacidades, esta unión entre alta capacidad o altas capacidades y resiliencia, ¿no? Es decir, que yo creo que sería un resumen, creo que muy bonito ¿no? De tu exposición y el tema de que muchas veces lo traumático viene desde fuera, desde la visión de otros, ¿no? De ser raro, ¿no? O de falsos diagnósticos que acaban generando patologías donde no las hay. Con lo Eso cual, es. bueno, esto sí que me parece que nos queda a todos como un poquito de buen sabor de boca para seguir investigando, ¿no? O para mirar a nuestros pacientes de alta capacidad que todos tenemos, ¿no? De una forma un poquito más optimista, ¿no? Desde el punto de vista, sobre todo cuando vienen los papás, ¿no? Que yo esto sí que lo veo mucho en consulta, los papás que vienen como horrorizados porque de repente se sientan y te dicen, es que nos han dicho que el niño es de alta capacidad, ¿no? Y entonces entra como un ataque de ataque de nervios donde el niño parece un extraterrestre o la niña que no saben cómo abordar, ¿no? Como si eso no viniese de casta, ¿tú ya De me ellos, entiendes? viene de ellos, Efectivamente, ¿no? porque Como tiene si una fuese, parte genética importantísima. efectivamente, ¿no? Como si hubiese aterrizado un marciano en el jardín y no saben muy bien por qué ha salido así, ¿no? Padre, Sí, sí. como decía mi madre, de padres gatos, hijos michinos. Pues eso. Muy bien, sí, sí. Bien, no te vayas tampoco porque vamos, bueno, estoy bastante contenta porque de Alex nos ha traído dos vídeos porque el pobre le ha costado un montón resumir. Entiendo que todos los temas que estamos tratando hoy, como casi siempre, son muy extensos y necesitarían, pues eso, formaciones individuales, eso lo tenemos claro todos, pero la idea es abrir brechas donde no las hay y conseguir generar expectación no solamente desde la psicología clásica, desde la visión clásica de la psicopatología, sino empezar a abrir otras puertas, que bueno, yo creo que es uno de los objetivos eh, fundamentales, ¿no? de estos encuentros. Y bueno, os quiero presentar ahora a Alex. Después tendremos tiempo para hacer alguna pregunta más y hacer un poquito de mesa redonda. También me gustaría que Paula nos diera su opinión después de los vídeos de Alex, de qué le ha parecido y si tiene algunas preguntas o comentarios que hacer. Y bueno, Alex, muchas gracias porque te sé que te ha costado muchísimo hacer estos dos vídeos, porque decía, no me pidas 15 minutos, ¿cómo me voy a hacer yo 15 Bueno, en minutos? total son Esto como es 25, lo que pasa es que lo tenía que dividir.
porque si no... Bueno, así cogemos aire entre uno y el otro. Entonces, Alex también trabaja con MDR y lleva muchos años trabajando y teniendo experiencias con el colectivo trans y me gustaría, creo que es un tema súper importante donde los profesionales de la salud mental en general estamos más verdes de lo que nos gustaría. Y creo que es estupendo que haya personas como tú que cojáis esta bandera y que podáis hablar con claridad y que nos enseñéis cosas que también a veces estamos todos como perdidos, ¿no? Entonces, bueno, si te parece, te hago la misma pregunta que le hice a tus compañeros, ¿eh? Sobre cuáles son los puntos más importantes que es que nos podemos encontrar en el vídeo, o los dos vídeos que nos traes hoy. Vale, bueno, lo primero, agradecer el espacio porque creo que es importante que se le vaya dando un poquito de espacio al colectivo en general y ya de forma específica al colectivo trans, que dentro del colectivo pues va quedando siempre un poquito más atrás. Entonces, en realidad, para mí lo más importante del vídeo, aunque me cuesta resumir, yo lo diría con que cuando hablamos de identidad sexual, estamos hablando de realmente quién eres. Por tanto, cuando hablamos de personas trans, no estamos hablando de hombres y mujeres que se sienten hombres o mujeres, sino que son hombres y son mujeres. ¿Vale? Lo que quiere decir con esto, que se va a entender mejor en el vídeo, es que uno es y en consecuencia se siente y no al contrario. Y creo que, bueno, para mí esto es clave, fundamental, porque en el momento en el que empezamos a hablar del ser y no del sentir, se empiezan a bajar un montón de cuestionamientos, ¿no? Cuando uno es, ahí no hay nada que cuestionar. Cuando uno siente, empezamos con las cuestiones, ¿sí? Y nada, yo creo que esto ahora mismo para mí es lo más fundamental. Vale, intento meter el vídeo. Sí. El Sí, primero, crucemos dedos. tenemos a Paloma de técnica. Hola, soy Alejandro de la ¿Ahora? Cruz. Bien. Hoy estoy aquí para dar una pequeña charla, formación, curso, no sé cómo definirlo, de unos 15-20 minutos sobre diversidad sexual y de género. Es verdad que no vamos a poder ampliar mucho, primero por el tiempo y luego porque quizás es importante que empecemos primero por los conceptos más básicos, porque si no asentamos bien las bases, luego todo lo demás nos va a costar mucho más entenderlo. Entonces es como una primera toma de contacto para que, bueno, nos genere curiosidad, interés, podamos entender ciertas cosas que tenemos ahí alguna duda. Y bueno, ahora me pongo con el PowerPoint. Me presento un poco, como he dicho antes, soy Alejandro de la Cruz y soy psicólogo sanitario, clínico MDR y llevo trabajando con el colectivo trans pues quizá unos 15-17 años más o menos. Acompaño a personas trans y a su familia, tanto a menores como a adultos. También doy formación habitualmente y bueno, es un campo de interés que tengo bastante importante, así que estoy continuamente formándome, investigando y leyendo sobre el tema. Bueno, soy de Sevilla, yo creo que en el acento se me nota. Y vamos a pasar al PowerPoint para que nos dé tiempo a poder hablar un poquito sobre la temática. ¿Vale? Entonces, vamos aquí. Bueno, espero que se vea porque es la primera vez que lo hago. Ok, de acuerdo. Empecemos por identidad sexual. Luego haremos la comparación con orientación sexual, pero primero vamos a entender lo que es la identidad sexual, el sexo psicológico sentido como propio por cada persona y que lo autodefine como hombre o como mujer y en ocasiones como las dos cosas o ninguna de ellas si tenemos en cuenta también al colectivo de personas no binarias. Y se entiende como un espectro, ¿sí? Bueno, aquí creo que las palabras son muy importantes porque, bueno, dice sexo psicológico sentido como propio por cada persona y ese cada persona también implica a las personas no trans, ¿no? Que quizás a veces cuando hablamos de identidad sexual directamente pensamos que solamente hablamos de personas trans y todas las personas tenemos una identidad sexual y esa identidad sexual
no es más válida, aquí lo vemos en la siguiente diapositiva, no es más válida que la de las personas trans porque todas las identidades son subjetivas. Y esto, pues la idea de no tener quizás esto en mente o claro, nos lleva muchas veces a pensar que la subjetividad de la identidad es únicamente referida a las personas trans y refuerza pues mucho la idea de que la identidad trans se puede modificar o es reversible, ¿no? Y bueno, es legítimo para todas las personas, tanto trans como cis, ya veremos más adelante, las personas cis son las personas no trans. Aquí lo que vemos es que, bueno, ocurre que esto en el lenguaje luego se traduce en un lenguaje, ¿no? Para las personas cis, es decir, para las personas no trans, se usa es hombre, es mujer, y cuando hablamos de personas trans, pues se usa se siente mujer, se siente hombre, ¿sí? Digamos que se le quita, lo ponemos en otro lugar, ¿no? Diríamos que los cis queda en el plano ontológico, es decir, en el ser, y lo trans en el plano subjetivo emocional, en el sentir. Implica de alguna manera pues que una cosa es lo real, ¿no? Que es el ser, y lo otro es algo imaginado, percibido, pero realmente ese es del sexo que se le han asignado al nacer, o el sexo y género que se le ha asignado al nacer, ¿sí? Vale. Em, bueno, yo creo que quien me conoce o ha ido a algún curso mío sabe que soy bastante, no sé si la palabra es pesado, e insisto muchísimo en el ser. Para mí el ser es súper importante porque a partir de ahí nuestra mirada va a cambiar muchísimo, ¿no? Cuando tenemos en cuenta que no es una cosa que es percibida, sino que, bueno, todos partimos de eso, del ser, ¿no? Y que la percepción es para todos. Bueno. Aquí tenemos, por un lado, al final del todo, ¿no? La diapositiva, bueno, la APA, que la conocemos, y la PAT, que seguramente pues, no se conoce tanto, que es la Asociación de Profesionales que velan por la seguridad o la sanidad de las personas trans, y recomiendan también pues, el uso de SES en lugar del se siente. Bueno, aquí hay una frase que me gusta mucho, que utilizo también en los cursos, que hay muchas formas en que el lenguaje cotidiano puede borrar, menospreciar o deslegitimar a las personas trans al sugerir que sus identidades son menos naturales, normales o reales que las de mujeres o hombres cis. Esto es de un hombre trans que hace muchos estudios sobre el lenguaje en el género y me gustó mucho la forma en que lo expresa. Bueno, aquí hay una viñeta que también me gusta mucho, que es entonces tú te sientes mujer. No, no lo siento, ¿no? Lo soy. Vale, entonces como habíamos dicho, una persona transexual, habitualmente voy a utilizar persona trans en vez de transexual porque lo trans engloba pues eso que conocemos, como pone ahí en la diapositiva, trans con un asterisco, ¿no? Es como un término paraguas engloba todas las identidades que no se ajustan al cisgénero y serían pues, personas transexuales, transgénero, personas no binarias, ¿vale? Y además lo transexual pues, también tiene una historia detrás, una connotación, normalmente voy a decir persona trans. Pero bueno, como en general se conoce también persona transexual, pues diríamos que es aquella persona que no coincide su identidad con el sexo que se le ha asignado al nacer, ¿sí? Y bueno, es importante también entender que no todas las personas trans van a querer modificar, van a necesitar modificaciones corporales o legales o sociales, ¿sí? Para sentir que se es reconocido en su identidad. Y bueno, podemos entender la transexualidad pues, como una expresión de la diversidad sexual. La persona cisexual, no nombro mucho con naturalidad porque, bueno, está como en mi vocabulario cotidiano, pero entiendo que hay personas que no conocen lo que es el término cisexual, aunque sí que cada vez se conoce más. Por ahí, bueno, se escucha a mi gato, pero para no, para la grabación, ¿sí? Eh, no sé, yo creo que lo escucháis, pero bueno. Una persona cisexual es una persona cuya identidad sexual coincide con el sexo asignado al nacer y diríamos que tiene un prefijo cis que sería del mismo lado y es verdad que en los años 2000 el término se extendió mucho en la Academia del Activismo LGTBI para diferenciar, ¿no? Entre lo trans no sería lo trans y las personas que como normales y al final se empezó a utilizar cada vez más
y ahora en el lenguaje cotidiano cada vez pues tiene más relevancia, se utiliza muchísimo. Sí, bueno, la intersexualidad, que la conocemos, dame un segundito. La intersexualidad, bueno, una persona intersexual puede ser una persona también trans, simplemente, bueno, una persona intersex es una persona que no tiene unos genitales normativos, por los que no se sabe muy bien con qué género asignarlo. Bueno, hay bastante que hablar sobre la intersexualidad, pero no me da tiempo, así que bueno, la idea es entender qué es la intersexualidad y que pues, una persona intersex puede ser una persona trans también, porque en función del sexo que se le asigne, pues puede estar de acuerdo o no. Sí. Vale. Un hombre trans o un hombre transexual es un hombre, ¿no? Y aquí vuelvo a insistir en que, bueno, es como que el lenguaje es muy importante. Es un hombre que al nacer se le asigna el sexo mujer basándose únicamente en la genitalidad, ¿sí? Entonces, bueno, eh, digamos que es un hombre y luego, pues bueno, en este caso trans, no cis, ¿no? Y creo que ahí es importante también el lenguaje, como he dicho. Lo que he comentado antes, ¿no? Transexual versus transgénero. Bueno, antes la transexualidad o el concepto de transexualidad tenía un origen médico y que además había una discriminación dentro del colectivo, ¿no? Los transexuales eran aquellas personas que se operaban y el transgénero transgredía solo el género, pero no había modificaciones corporales y hay una connotación patologizante porque es como además era como algo más válido, ¿no? Es como si te operabas, pues bueno, dentro del colectivo también había esa dinámica. Entonces ahora pues se utiliza muchísimo más lo trans, como que visto desde la experiencia trans, cada uno la vive o la expresa de una manera, ¿no? Para mí es muy importante entender que la identidad es algo subjetivo, que la identidad es mía, es propia y que yo la voy a manifestar hacia afuera de múltiples maneras y que eso no determina en absoluto si soy más o menos trans, más o menos hombre, si es más o menos válido. Mi identidad sigue siendo la misma, lo único que, bueno, el exterior lo va a percibir de una manera u otra en función siempre con la etiqueta que tenemos habitualmente de lo binario, ¿no? El binarismo hombre-mujer, es decir, solo hombre-mujer y una única manera, o bueno, no una única, pero sí como un paquete muy recortadito, ¿no? Con poquitas, como muy estrecho de lo que es ser hombre o ser mujer en esta sociedad, ¿no? Y bueno, pues digamos que cada vez da más apertura nos da tiempo a explicar también pues, todos esos itinerarios y protocolos médicos que había hasta no hace muy poco, también muy estrecho y cada vez pues digamos que las personas trans no, se están saliendo un poco, ¿no? de ese binarismo de tengo que ser un hombre de tal manera o una mujer de tal manera. Y bueno, yo creo que de alguna manera también beneficia al resto de las personas cis que también podríamos hablar largo y tendido sobre ello bueno, les atraviesa mucho el género porque, bueno, yo creo que muchas mujeres y muchos hombres, cada vez más también los hombres, están continuamente reafirmando su género para parecer más mujeres o más hombres, incluso siendo cis, ¿no? Entonces, el género nos atraviesa a todos. Yo creo que por eso este tipo de formación también tiene un interés, ¿no? Más allá de lo trans, porque al final, bueno, el género no solo nos atraviesa a las personas trans. También está la mujer transexual, que sería al contrario, es una mujer, vuelvo a insistir, una mujer que al nacer se le asignó el sexo hombre. No empieza a ser mujer cuando ella exterioriza que es una mujer, sino nace mujer con unos genitales que se consideran masculinos, por tanto se le asigna el sexo hombre. Vale, drag queen, bueno, drag queen es una performance, ¿no? Es como una forma exagerada de representar la feminidad o la masculinidad, cosa que no se conoce tampoco tanto, ¿no? Sobre todo se conocen las drag queen y habitualmente pues se asocia a espectáculos, bueno, algo lúdico, ¿no? Es cierto que, bueno, pues directamente asociamos, ¿no? Que hay una orientación sexual determinada con las mujeres o las personas drag queen o drag king, ¿no? Pero realmente no implica ninguna orientación sexual ni una identidad de género concreta.
Vale. El cisexismo, bueno, como he comentado, ¿qué son las personas cis? Pues el cisexismo es el sistema que asume que la cisexualidad es la única identidad legítima, ¿sí? Por eso decía que era muy importante pues, el lenguaje para que el cisexismo pues, no esté tan presente, ¿no? Dentro del cisexismo pues, existe pues, eso, el privilegio cis. ¿Qué es el privilegio cis? Pues todas aquellas ventajas sociales, culturales, legales y económicas que se le otorgan a las personas cis. Simplemente por ser cis, bueno, el mundo está hecho para una determinada cantidad de personas y no todo el mundo se ajusta a ese molde. Por tanto, hay personas que no se ajustan y en este caso estamos hablando de la transexualidad, pero hay veces que también hay otros tipos de privilegios y bueno, digamos que son normas implícitas y van dejando en desventaja a quienes tienen pues identidades de género diversas. Vale, bueno, voy a pasar un poquito hacia adelante porque el PowerPoint es muchísimo, bueno, muy largo, pero es para tener así como unas connotaciones, ¿sí? El género, pues el conjunto de roles, normas y expectativas sociales y culturales asociadas a la categoría hombre y mujer, y eso evidentemente va a ir cambiando en función de la cultura y la época histórica en la que nos vamos encontrando. No es algo innato, sino se va construyendo socialmente, y eso lo vamos viendo también, pues cómo se entendía a un niño y a una niña hace los años 50 y cómo se percibe ahora. Hay cosas que no han cambiado demasiado, hay otras cosas que sí han cambiado, pero se va viendo cómo se va modificando y cómo se ve que tiene una carga, pues, lo social, ¿no? La expresión de género es la forma en la que la persona muestra quién es, ¿no? Cómo se comunica con el mundo, desde la apariencia, la vestimenta, la voz, la conducta, ¿sí? Y bueno, pues hay unos estereotipos asociados, ¿no? Lo que se espera que un hombre o una mujer haga en función de la época o la cultura que le ha tocado vivir. Esto no determina la identidad de género ni la orientación sexual. Es verdad que estamos acostumbrados a lo que yo veo, yo hago una interpretación de ello, pero es importante pues que sepamos que, bueno, es lícito, ¿no? Evidentemente yo veo a alguien y puedo hacer una interpretación, pero mi interpretación no tiene por qué ser la válida porque yo no le he preguntado a esa persona y habitualmente lo damos por hecho, ¿sí? Y una expresión de género concreta no determina la identidad ni la orientación sexual de una persona. Vamos a poner un ejemplo. Una mujer puede vestir con ropa que se considera masculina y eso no significa que sea una mujer lesbiana, por ejemplo, o que sea un hombre trans o una persona no binaria. Puede ser una mujer cis que le apetece vestirse con esa ropa porque se siente más cómoda, porque se siente más representada o por cualquier motivo que tendrá bueno, que me parece estupendo, ¿no? Entonces, normalmente hacemos inferencia pero hay que intentar no dar por hecho la identidad ni la orientación sexual de nadie. Bueno, los estereotipos de género, pues evidentemente es una imagen muy simplificada sobre cómo deben ser las personas, que a veces pueden ser positivas o negativas, no tienen que ser siempre negativas, también las hay positivas, ¿no? Cuando se considera pues, que la mujer tiene más capacidad para o el hombre más capacidad para, ¿no? Al final muchas veces son estereotipos y pueden ser incluso positivos, pero no dejan de ser estereotipos que limitan la diversidad y sobre todo refuerzan la desigualdad. Bueno, la expresión de género no normativa, sé que voy un poco rápido, pero si no es que es casi imposible. La expresión de género no normativa es cuando la forma de mostrarse al mundo no corresponde con el género que se le ha asignado al nacer o con los estereotipos sociales, ¿no? Es como el ejemplo que he puesto antes, sería una mujer con una expresión de género no normativa, se está saliendo de la norma, ¿sí? Eh, y evidentemente pues no se considera no normativa desde la mirada social. Aquí es importante también, en cuanto a la transexualidad, eh, que la mirada social hacia la transexualidad, como he dicho antes, es muy binaria y muy concreta, ¿no? Es decir, una persona trans, si es hombre, tiene que vestir como visten los hombres, ¿no? Socialmente, como se entiende que se visten normalmente los hombres. En el momento en el que deciden pintarse el pelo de rosa, por ejemplo, o ponerse una camiseta más estrecha o algo que se considera más femenino, se les cuestiona la identidad normalmente, ¿no? Bueno, ¿y por qué? ¿Y para qué? Pero ¿para qué cambian, no? Sí, cuando realmente nunca nadie ha cambiado, sino que se ha mostrado al mundo como realmente uno es, pero bueno, sí. Sin embargo, cuando una persona cis tiene una conducta de género no normativa,
también se le puede cuestionar, se le puede castigar a veces por ello también, pero la identidad no se le cuestiona, ¿no? Cuando es un hombre cis, de la imagen que vemos, si fuese un hombre cis, pues probablemente se intuiría, se interpretaría que es una persona con una orientación sexual no normativa, pero probablemente no se le cuestionaría su identidad o se pensaría que es una mujer, ¿no? Además, bueno, es como mucho más estrecho lo que quiero. Habrá veces que esto no ocurra, pero sí que creo que si hacemos una reflexión de lo que conocemos, en algún momento podemos tener una imagen de nuestro entorno en el que eso haya podido ocurrir, ¿sí? Vale. La policía de género es una expresión que se utiliza sobre todo en las asociaciones, ¿no? Es cuando, en el movimiento asociativo, es cuando se permite, ¿no? Vivir de una manera correcta el género, ¿no? Es como, hay una expresión, ¿no? Que se llama gatekeeping, bueno, mi inglés no es muy bueno, que significa, pues, la puerta, ¿no? La puerta quien decide lo que es válido y lo que no es válido, ¿no? Y realmente, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si no, tu hermana no era realmente trans, ¿no? Nosotros hemos vivido, la comunidad trans ha vivido eh, eh, muchísimas limitaciones en cuanto a muchas estrecheces, ¿no? De lo que debe de ser, ¿no? Es como, es muy largo, ¿no? De explicar, pero eso me para un poco porque quiero resumirlo, pero para que se entienda. Digamos que el entorno médico, ¿no? Ha habido una evolución histórica en la que se tenía que cumplir una serie de requisitos para que te dijesen que tú eras una persona trans. Hoy en día tenemos la ley última nos recoge la autodeterminación de género, pero no siempre ha sido así. Por tanto, digamos que ha habido puertas que se han abierto, se han cerrado, que te han validado como una persona trans o no, en función del médico que te tocara o de la época que te tocara, del protocolo que te tocara. Por tanto, dentro de la comunidad trans, pues también a veces, pues bueno, como digo, muchas veces nos tratamos como nos tratan, si nos sanamos. Entonces se tiende dentro del colectivo, no siempre, también en limitar o en cuestionar, ¿no? Cada vez esto existe menos, porque bueno, el movimiento asociativo pues también tiene pues, bueno, pues su trabajo, ¿no? De que esto no ocurra y de validar pues todas las experiencias trans, independientemente de que se ajusten o no se ajusten a la norma, ¿no? Digamos que dentro de la diversidad hay diversidad, ¿no? Bueno, en general yo creo que el mundo es diverso, tanto las personas, incluso si pensamos en personas heterosexuales y cis, pues también me parece que son muy diversas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es como una espiral, ¿no? No es algo diverso, no diverso, sino que todos somos diversos y dentro de la diversidad hay más diversidad, y dentro de la diversidad más diversidad. Vale. Bueno, esta es una frase que también me gusta mucho, que está en una guía de acompañamiento respetuoso de una asociación que se llama Euforia, que es lo que he dicho antes, ¿no? Insistir en descifrar la identidad sexual de una persona en base a su orientación sexual, su expresión de género, sus características físicas, es una práctica que genera sufrimiento y nos aleja de la realidad. Rápidamente, la heteronormatividad, pues como su nombre indica, ya que entendemos lo que es los cis, pues considerar que los cis y lo hetero es lo normal, lo que toca, ¿no? Lo preferible muchas veces también. Una persona no binaria, pues son aquellas personas que no se ajustan exclusivamente ni a hombre ni mujer. Y bueno, es verdad que la mayoría de las personas trans son personas binarias, pero las personas no binarias existen y que existan más personas trans binarias no existe que sea mejor y que lo binario, no binario es un capricho. ¿Sí? Esto es importante también entenderlo. Luego, la transición social no es un cambio de sexo, nunca se cambia de sexo. Uno es del sexo que ha sido siempre, solo que le asignaron uno que no le correspondía. Por eso el cambio de sexo no es adecuado decirlo y no implica evidentemente hormonación o cirugía. Como he dicho antes, los protocolos médicos antiguos eran muchísimo más estrechos y cada vez pues se entiende que yo soy una persona trans
y tengo un camino o tengo una experiencia trans diferente a la de mi compañero trans también, ¿no? Sí, pero bueno, digamos que ahora entendiendo que cada uno puede tener un camino, el camino elegido, sí que lo habitual, lo que suele incluir es el uso de nombre y pronombre, la vestimenta o la expresión que se considera masculina o femenina en función del contexto social y sobre todo pues los espacios que son segregados por sexo, que son más de los que a veces pensamos cuando se es una persona cis, baños, vestuarios, ¿no? Todo este tipo de cosas. Vale, el dead name es como se le llama el nombre muerto, ¿no? Que es el nombre que se le asignó a la persona trans al nacer y, eh, y deja de utilizar este nombre pues cuando hace la transición, ¿sí? Podríamos hablar pues 2 horas, o no, a lo mejor 2 horas no, pero una hora así de lo que es el dead name, de lo que supone. Y bueno, creo que es importante entender que no es una cuestión de respeto lingüístico, sino que realmente tiene una carga traumática importante, porque el nombre se asocia a una etapa, a un momento, a la experiencia de no haber sido visto y muchas veces pues, reaviva pues, esas experiencias de discriminación. También a veces, aunque no nos lo parezca, en algunos contextos se utiliza el nombre como una manera de controlar o de invalidar la identidad de la persona, ¿sí? Y bueno, hay muchos estudios que hacen referencia a que el uso del deep name en personas trans está asociado con mayor ansiedad, depresión y baja autoestima. Aquí hay varios estudios que hablan sobre ello, ¿sí? Y ahora nos vamos a ir, bueno, al cispassing y un poquito más y ya. El cispassing sería, pues, pasar por ser una persona cis. Aquí pues hay mucho trabajo, ¿no?, por hacer porque venimos de un camino largo en el que el cispassing se ha idealizado muchísimo. Cuando uno busca el cispassing a toda costa, pues claro, hay una idealización y un pensamiento de que todo irá bien cuando uno tenga el cispassing. Hay muchísimas connotaciones de lo que supone todo esto, que quizá es inabarcable en 3 minutos, en 2 minutos, o en 5 o en 15, porque realmente, bueno, tiene una historia detrás y es un trabajo, pues, bueno, bastante complejo, ¿no? Eh, entonces, digamos que querer parecer algo que no eres, ¿no? Que es cis, pues ya creo que es fácil entender las connotaciones que puede tener. Hay veces también pues, que hay aceptaciones que están condicionadas, ¿no? Hay personas que no son aceptadas o validadas cuando no tienen el cispassing y cuando empiezan a tenerlo son validadas. Entonces, bueno, refuerza la idea de que ser trans no está bien, que si se tiene el cispassing, pues sí. Entonces, bueno, también esto es algo que se utiliza muchísimas frases como estás muy conseguido, no se te nota, que refuerza la idea de que ser trans pues no está bien en sí mismo, ¿sí? Esto es como muy breve, no se puede explicar algo tan complejo en tan poquito tiempo, de hecho lo pone ahí, es un fenómeno complejo, pero bueno, para que entendáis un poco lo que significa cispassing. Sí, que aquí tiene mucho que tiene que ver también con el cispassing. Bueno, iba a parar ahí, pero es que al final me es muy complicado porque me parece que muchas cosas son muy importantes y lo son porque quizá hay mucha desinformación, ¿no? La disforia no está, transexualidad no es igual a disforia, ¿sí? Y bueno, no es inherente. También tiene un recorrido, un sentido, una historia detrás, pero por lo menos tener en cuenta que una persona trans puede no sentir rechazo hacia sus genitales o hacia su corporalidad y eso no significa que no sea trans, ¿no? Venimos de una historia en la que si tú no tenías disforia de género, pues no eras una persona trans y esto pues ha generado, yo digo siempre, que antes pues el que no se odiaba se le enseñó a odiarse porque si no, no podía ser trans, ¿no? Esto suena así como muy coloquial, pero realmente esa era la idea de base, ¿sí? Entonces, bueno, es importante tener en cuenta que eso es así, sobre todo porque vamos a encontrar pacientes que nos van a decir que no tienen disforia y entonces vamos a pensar que no lo es, que no es trans, ¿no? Pues bueno, yo me alegro muchísimo que no tenga disforia, es algo que, bueno, pues un recurso bastante importante, ¿no? Sentir que uno puede habitar su cuerpo con la sensación de que es suyo y que está bien, ¿no? El cuerpo equivocado, ese concepto del cuerpo equivocado ha hecho muchísimo daño, porque, bueno,
los cuerpos no están equivocados, los cuerpos son válidos, legítimos, únicos, valiosos, ponerle las palabras que queráis, pero desde luego no son, no están equivocados, ¿no? No son un error. Y hacia esa mirada es a donde tenemos que ir caminando, ¿no? A la validación del cuerpo diverso, ¿sí? Vale, bueno, digamos que vamos a irnos a una página que está más adelante, ¿sí? Para ir terminando, porque no puedo seguir mucho más, porque si no me enrollaría, tengo que terminar en algún lugar. Y es por hablar un poco de trauma, porque al final la idea es MDR y en este caso transexualidad. Y bueno, solo un estudio, ¿no? Que es del 2025, una investigación cualitativa con jóvenes trans sobre su experiencia al hablar de trauma en contextos terapéuticos. Y es verdad, bueno, que parece que las conclusiones son que hay miedo y desconfianza hacia los profesionales al abordar el trauma y sobre todo porque sienten miedo a que se desacredite su identidad de género al vincularla con trauma. Entonces, porque interprete el profesional que, bueno, que su identidad tiene que ver porque viene, ¿no? Ha tenido trauma, ¿no? Y muchas veces, bueno, la transexualidad es traumática, no viene deriva del trauma, sino que es traumática porque yo siempre digo que es traumática siempre, en todos los casos, porque hay algún momento en tu vida en el que a ti no te han visto. La identidad sexual empieza a autopercibirse entre unos 2 o 3 años, aunque luego se va consolidando más adelante, pero en esos primeros momentos tú no puedes dar una explicación a lo que está ocurriéndote, ¿no? Y te dan un mensaje diferente al que no te ven, no te pueden ver, es una cuestión circunstancial, ¿no? Porque, bueno, cada vez hay menores que hacen la transición más pequeñito, a cuanta más edad se tarde en hacer la transición, pues más trauma probablemente pueda haber, ¿no? Pero igualmente siempre que va a haber trauma. Esta es mi percepción, yo creo que puede tener un poco de sentido, ¿no? Y bueno, miedo a esto, ¿no? Y eso hace que silencien o que minimicen esas experiencias traumáticas por miedo a que se cuestione su relato, su historia, su identidad, ¿sí? Y bueno, por último, las experiencias positivas se dieron cuando el profesional no cuestionó la identidad y abordó el trauma como parte del proceso vital y no como una causa, y subraya por la necesidad de integrar dos enfoques complementarios, que sería la atención sensible al trauma y el enfoque afirmativo LGTBI. Y que con esas dos combinaciones, pues hay como mucha más seguridad narrativa y nos ayuda a hablar del trauma no desde la sensación de amenaza, sino desde la libertad, bueno, de lo que es un entorno seguro. ¿Sí? Bueno, y ya de 100% por último, el modelo de la minoría que se conoce mucho en el colectivo LGTBI, pero es verdad que estaba como muy centrado en las minorías sexuales, en las lesbianas, bisexuales y gay o asexuales, y más orientar la orientación y no en la identidad de género. Entonces, bueno, yo recomiendo que lo leáis si os interesa, en el que, bueno, lo que habla un poco es que la discriminación, las expectativas de rechazo y la autoestigmatización generan estrés crónico, pero esto en general en el colectivo, pero las personas trans pues tienen como muchas más barreras institucionales, más violencia corporal, patologización. Recordemos que, bueno, que ya al menos pues la homosexualidad no está reconocida como una patología, pero la transexualidad ha costado muchísimo que se saliera. Ha habido diferentes momentos, 2013, 2018, 2022, ha habido momentos diferentes históricos en los que se ha ido saliendo de la patologización, ¿no? Ha habido un recorrido muy largo para que se despatologice, con muchísimos movimientos sociales, pero todavía pues está en la mente, ¿no? Yo digamos que el imaginario social va siempre muy por detrás de la legalidad, ¿no? Entonces, bueno, todavía está presente la patologización, ¿sí? Y esto pues hace que se sume ese estrés que no tienen otras personas del colectivo trans, me refiero. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí lo tenéis, el 2015. Y nada, que esto ya, pues vamos a dejar de compartir. Ok, de acuerdo. Nada, espero que os haya interesado, o que os haya parecido interesante, que os suscite mucha curiosidad bueno, cuéntame un poco, ¿no? Esto,
Creo que nos vamos a reunir, ¿no? Y vamos a hablar sobre ello. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, cuando veáis el vídeo, pues bueno, estoy encantado de poder contestarlo para que, bueno, podamos compartir. Bueno, un abrazo a todo el mundo. Chao. Bueno, Alex, yo creo que ha sido muy interesante todo lo que has aportado. Bueno, yo contigo también me quedaría una idea sola, es difícil, así como me parece que el tema de la diferencia, que es un poco lo que hablábamos antes con Paloma, ¿no? Ese estigma de ser diferentes encaja también muy bien, aunque sean contextos completamente distintos, ¿no? Pero me parece muy interesante también que remarcaras el tema de que la, el- lo trans no es igual a disforia de género, que hay mucha gente que confunde mucho, ¿no? Esta terminología. Y el tema de que lo importante es ser, ¿no? Y que hay gente que no rechaza su cuerpo y que está bien. Y que no hay una forma específica ni de comportarse ni de ser por pertenecer a un género o a una, ¿no? Estamos entre personas y no entre una, perdón, una sociedad binaria, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias a los tres. Le voy a pasar la palabra a Paula antes de hacer algunas preguntas y tener un ratito de debate y de conversación hasta las 7:30, si os parece. Y bueno, Paula, te cedo la palabra. Bueno, primero, gracias a Alejandro, a Miguel y a Paloma, creo que ha sido súper interesante y gracias por el gran esfuerzo de comprimir tantísimas cosas en 15 minutos. La verdad es que estoy alucinada ahí con vuestra capacidad, ¿no? Yo sí que quería primero hacer como, nada, un apunte así de cada una, porque me ha parecido que al final los tres habéis tenido en común como una visión muy humana, ¿no? Dar como un encuadre muy humanista, un encuadre sensato de ver las cosas, ¿no? Porque creo que también estamos en un momento de la sociedad donde todo es mucha patología, donde andamos buscando los diagnósticos y qué importante dar un encuadre así, ¿no? Un encuadre desde la no patología, desde la no disforia, desde que las altas capacidades no todo es patológico, ¿no? Desde que, y sobre todo también, pues la parte también de las adicciones y entenderlo así, porque creo que contribuye mucho a la no estigmatización de estas personas, ¿no? De este colectivo, que al final, bueno, yo creo que encuadrar así nos ayuda mucho a contener la angustia de aquellas personas que nos vienen a consultar, ¿no? Encuadrarlo, como decías ahora, Alejandro, desde un padre así más seguro, ¿no? De aportar seguridad, de contener esa angustia y qué importante trabajar desde ahí. Entonces me ha gustado muchísimo. Creo que son tres temas como súper actuales, ¿no? Tanto las adicciones, tanto las altas capacidades, como la diversidad sexual. Creo que nos tenemos que poner las pilas todos, yo incluida, ¿no? En todo esto. Y creo que ha sido, bueno, pues eso, súper importante y una visión como muy fresca en este mundo tan patologizador que siento que estamos ahora, ¿no? Entonces, bueno, gracias. No sé si puedo hacer alguna pregunta en particular o dejamos así. Empieza, dispara tú primero. Venga, Paula, sí, empezamos. Disparo, por ejemplo. Venga, Venga. pues empiezo disparando, ¿no? Pues a las altas capacidades, a Paloma, ¿no? Porque es verdad que yo ahora mismo estoy trabajando con infancia y la verdad, qué interesante, ¿no? Porque me ha recordado esta visión, esta de sincronía que hablabas, esta encuadre que hablas de la intensidad y no de patología, ¿no? Esta capacidad de aprendizaje. Y sobre todo la parte interesante que recalcabais después de alta capacidad y alta resiliencia, ¿no? Quería preguntarte cómo viven los padres, las familias, ¿no? Un poco de estos niños en la devolución de altas capacidades, porque es verdad que muchas veces vienen desde la angustia, muchas veces en la búsqueda de un diagnóstico o dado ya a veces desde el colegio, ¿no? Diagnósticos diferentes y cómo
se construye este diagnóstico, ¿no? Un poco con las familias porque al final es acompañar mucho en estas alta sensibilidad, en esta injusticia tremenda, en esta, ¿no? Cómo reconstruyen, ¿no? Eh, sí, bueno, un poco esto, ¿no? Bueno, gracias, Paula. Yo te diré que yo trabajo fundamentalmente con adultos. Tengo gente en el equipo que trabaja con niños y que evalúa niños, pero yo trabajo con adultos. Pero sí que es verdad que muchas veces me llaman padres incluso solo para hablar conmigo y que les oriente en esto, ¿no? En realidad, los padres que tienen niños con altas capacidades, ellos suelen tener altas capacidades, al menos uno de la pareja, y normalmente los dos. Entonces, muchas veces se dan cuenta al ver al niño al que han identificado como con alta capacidad, ven que en realidad se parecen a ellos, ¿no? Entonces tienen que colocarse también ellos. No es solo qué hacer con el niño, qué hacer en el colegio, como tal, sino ellos de pronto empiezan a decir, anda, es que yo me estoy dando cuenta de que a mí me ha pasado esto toda la vida también y alguna de ellas, por ejemplo, el otro día me decía una mamá que ella se había considerado enferma siempre. Pensaba que era una enferma. Dice, yo siempre he sido una enferma porque era distinta del resto, todo me afectaba mucho y entonces me consideraba una enferma. Entonces empiezan a colocarse los papás también al colocar a los niños, ¿no? Y luego depende mucho del colegio. Si el colegio lo integra bien y les ayuda y lo entienden, muy bien. Si el colegio va mal y se empeñan en, no, no, es que el niño tiene que hacer esto por obligación tal, entonces ya están perdidos. Yo ahí sí que aconsejo siempre cambio de colegio, porque si no es que es luchar contra algo que es muy difícil de cambiar. O que fundamental entonces estos espacios para tener también una narrativa todos común, ¿no? Para entender un poco lo que está pasando y enfocarlo desde ahí. Eso es. Gracias, Y ver que es gracias. normal, son Claro, diferentes, pero son normales. sí, sí. Gracias. Miguel, yo a ti también te quería preguntar, que me ha parecido súper interesante, bueno, me acabas de abrir así como un mundo con la teoría del triángulo de las adicciones, ¿no? Eh, me preguntaba cómo las personas con adicción, cuando viven, cuando de alguna manera trabajas con esta base detrás, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que, cómo se quedan, ¿no? En el sentido de que creo que es una visión súper desculpabilizadora, ¿no? Súper comprensiva de las adicciones, de lo que les está pasando y cómo lo viven, ¿no? Porque yo estoy pensando con alguna persona que he trabajado con adicciones que sí, desde ese punto creo que se quedaría como muy flasheado, ¿no? Como que creo que les ayudaría muchísimo a avanzar en ese proceso de integración, como decías, ¿no? Pues sí, la verdad es que suele ser la parte que has señalado, a mí me parece las partes más importantes. Yo sí que creo que la faceta que tiene que ver con poderles explicar algo de neurobiología y explicarles de alguna manera algo más allá de ellos, que es que vivimos en una sociedad completamente adictiva. Entonces, hay algo que sí que sucede, que es que diríamos que lo que va pasando en este caso es que es fácil que viviendo con altos niveles de estrés busquemos estrategias de regulación, cada uno como podamos, ¿eh? Porque es verdad que, bueno, pues de alguna manera sabéis que hay en este caso, pues algo muy curioso, ¿no? Que es que todos, o en un alto porcentaje de personas se celebra, por ejemplo, con sustancias, siempre se celebra con alcohol, se celebra, ¿no? Entonces es la gran paradoja, ¿no? De que desde chiquitines entendemos al mundo adulto visualizando que los mayores diríamos, y hacen uso de sustancias, ¿eh? Pero después cuando hay problemas de este tipo, y son problemas bastante comunes a la hora de la regulación, de alguna manera hay mucha culpa y vergüenza, ¿no? Entonces desde aquí este aspecto en principio ayuda de alguna manera poder entender que el sistema necesita una salida y que si estás completamente disparado, pues vas a necesitar una salida y que bueno, pues que vino bien, ¿no? De hecho, yo lo primero que pregunto es ¿qué hay de bueno en la adicción? ¿O qué hubo de bueno en la adicción? Más que qué hubo de malo, ¿sabes? Interesante, Miguel. Mm. No sé si puedo lanzar otra ya o ya estoy Lanza acaparando. otra, lanza, lanza.
Pues Venga, obviamente me toca lanzar a Alejandro y quería pedirte si podías profundizar un poquito más en esta idea de trauma también, ¿no? En las vivencias. Bueno, primero, que me ha encantado la separación entre ser y sentir. Creo que también el encuadre es maravilloso y que ya puede dar una base de trabajo fundamental que también desculpabiliza, que también como que te abre de repente así la mente, ¿no? Pero sí que quería a ver si nos podías contar un poquito más desde tu experiencia, ¿no? Esta parte del trauma, ¿no? De cómo las personas viven, ¿no? Qué efectos tienen en ellas, ¿no? Para profundizar un poquito más en todo esto desde esta parte, Alejandro. A ver, en realidad, cuando trabajamos con una persona trans, creo que todo el mundo, y que tú trabajas con trauma y trabajas con una persona trans, normalmente llegas a entender que una persona trans vive situaciones que pueden ser susceptibles de ser traumáticas por el estrés de las minorías. Se tiene que encontrar con situaciones que una persona cisexual, es decir, no trans, no se encuentra habitualmente, como por ejemplo tener que demostrar o validar su identidad o simplemente entrar en un cuarto de baño puede ser un momento de tensión porque puede ser que tu expresión no es del todo acorde a lo que se espera, ¿no? Yo creo que este tipo de cosas, los terapeutas que además trabajamos con trauma, estamos, bueno, podemos llegar a verlo, pero creo que a veces nos quedamos ahí, ¿no? Y esto hay que trabajarlo y abordarlo, pero luego hay una parte, una capita como más abajo, ¿no? O que viene de más atrás y viene desde que uno toma conciencia de quién es, ¿no? Aunque no le puedes poner palabra. Entonces, se van juntando un montón de cosas. La falta de narrativa de lo que te sucede, y eso ya es traumático en cualquier caso, en cualquier otra, cuando hablamos de trauma, el hecho de el trauma por omisión, y aunque sea circunstancial, pero sigue siendo un trauma por omisión, porque es algo que debería haber sucedido y no pudo suceder. Todo lo vivido y que no se pudo vivir, porque al final hay un montón de cosas que están asignadas al género, nos guste o no nos guste, y por tanto, aunque se transgrede el género, pero vives en esta sociedad y tú puedes observar como tus iguales, que son para ti el género con el que no te han asignado es el tuyo, pero no puedes ir acorde a ellos, ¿no? Entonces todo esto es traumático e incluso las personas trans no son conscientes a veces del impacto que le ha generado. Si nosotros somos conscientes de ese impacto, nos va a ayudar a poder hacer las preguntas y explorar y poder trabajarlo de una manera pues muchísimo más profunda. Gracias, Alejandro, por esta pequeña profundidad que también has aportado. Yo ya me callo y te dejo chus a ti, que seguramente tengas miles de preguntas. y mientras tanto, yo os quiero hacer así una pregunta a todos, que podéis ir compartiendo por partes, como queráis. Que bueno, primero, tenéis visiones completamente diferentes, vamos a decir así, a la praxis habitual en muchos casos, que a nosotros nos pasa mucho, a los terapeutas MDR, ¿no? Que llevamos muchos años en esto, como que damos como muchas cosas por obvias, ¿no? Como que ya están resueltas, pero luego resulta que no vamos tan acordes, ¿no? También estamos un poco en la diferencia, vamos a decir así, ¿no? Bien, entonces voy a ir directamente a las controversias, ¿no? Entonces, me gustaría que me contestéis qué controversias creéis que existen actualmente con respecto a los temas que abordáis cada uno de vosotros. ¿Quién quiere Empiezo. empezar? Da igual, esa tú mismo. Adicción, enfermedad, ¿vale? Esa es una de las. Cuando yo voy diríamos, diríamos, yo sí que explico que diríamos que los trastornos adictivos enferman, pero que la adicción no es una enfermedad. Porque de hecho, si miras el sistema nervioso, lo que le sucede al cerebro es exactamente igual que el enamoramiento. Lo que pasa es que sí que es verdad que en la sociedad que vivimos, lo que sí que sucede es que el propio sistema sí que se ha dado cuenta y lo que hace es sacar partido y conseguir, o mediante alcohol, o mediante cocaína, o mediante juego, o mediante el móvil, sacar y conseguir de alguna manera que una persona que está altamente desregulada, saco de él todo lo que puedo. Entonces realmente para mí es que la adicción es un sistema perverso que está preparado para
mover al sistema dopaminérgico. Se ha conocido cómo funciona y se consigue sacar, ¿no? Entonces, por eso, de alguna manera, para mí, las personas con adicciones son víctimas, aunque yo luego intente sacarles de ahí, ¿eh? No me quedo con la parte de víctimas. Entonces, para mí, sobre todo, os diría, la adicción para mí no es una enfermedad, es una estrategia. También es verdad que cuando el individuo la utiliza es la estrategia reguladora. Muy bien, muchas gracias, Miguel. A ver, Paloma, Alex. Y bueno, yo diría que cuando hablamos de transexualidad, incluso las personas que puedan llegar a comprender gran parte de lo que he contado, salta la señal cuando pensamos en menores, ¿no? Menores, hormonas, bloqueadores y todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que es importante hablar de eso, primero porque hay mucho miedo a la hormonación, los menores no se hormonan, se bloquean. Y el bloqueo es una pausa y luego eso puede revertirse, ¿no? Que creo que es importante. Y creo que es fundamental entender que no hacer nada es hacer algo. Y muchas veces, cuando hablamos de menores, creemos que estamos cuidando si no hacemos nada. Y bueno, el no hacer nada puede generar un impacto tan grande como unos índices de suicidio altísimos en jóvenes trans que llega a rozar el 50% en ideación suicida. Por tanto, creo que es importante ver estos datos, que son menores además de los que hablo, y acompañar. Y acompañar no significa dar bloqueadores, significa simplemente escuchar, cubrir necesidades, llegar a consenso y estar presente, que al final es de lo que se trata, ¿no? Y yo diría que yo creo que en las altas capacidades, casi como en el tema que está hablando Alejandro, controvertido es casi todo, desde la definición misma. O sea, uno da una definición, otro otra, que si el CI sí, que si el CI no, tal. Eso como fundamental. Y luego que se habla de si tienen necesidades especiales o no. Porque hay gente que dice, ah, no, no, pero si son tan listos, pues qué necesidad especial ni que nada, el niño que tire, ¿no? No son los que sacan todos sobresalientes. Bueno, pues no, no es verdad, no son los que sacan todos sobresalientes, tienen necesidades especiales, pero vamos, que hay controversia en todo lo que te puedas imaginar en las altas capacidades. Bien, y os planteo una última pregunta, también a punto de reflexión, que es sobre los retos a futuro, ¿no? Que vosotros observáis desde vuestra perspectiva. Ya sé que hay muchos, pero me gustaría que pensaras en los que para vosotros son más importantes, ¿no? En cada una de vuestras áreas, ¿qué os parece que son los retos a futuro que habría que abordar primero? Ya sé que hay retos sociales, también hay retos personales, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esos retos que vosotros consideráis importantes a futuro? ¿Mm? ¿Vamos igual? Vale. Vale, venga. Venga. Yo de reto a futuro, en principio hace años las adicciones no se trabajaban en los centros ambulatorios. Yo hace 25 años o 27 años, cuando iba a los cursos, iba yo solo y yo trabajaba como centro ambulatorio y era rarísimo que hubiera un centro ambulatorio que trabajara en adicciones. Y mi siguiente reto sería que en las residencias llegara el trauma. En las residencias de adicciones, que de alguna manera todo el tema del trauma se fuera, todo el tema de MDR. Pero no hablo de los psicólogos, hablo de los profesionales, hablo de las personas que abren la puerta, hablo del educador, hablo de todos ellos que de alguna manera hubiera residencias. Esto en Estados Unidos se está intentando, no digo que Estados Unidos esté mejor, acordaos que no. Ya sabemos que no, no hace falta que nos lo Pero, digas. pero hay dos personas que son Stephen Dasinger y no recuerdo quién más, que trabajan en MDR y adicciones, que sí que están con esa idea. Vale. Bueno, pues a ver, eran los retos futuros, ¿no? ¿Has Sí, dicho? Vale. sí. Bueno, ojalá yo pudiera ver lo que yo quisiera, que es que no se cuestione la identidad de nadie en función de la expresión de género y que si yo te digo mañana que me llamo María, pues no sé, no me lo cuestiones y ya está, ¿no? Y que el género no tenga el impacto que tiene. Pero esto como va, es difícil y es una utopía, pues para llegar ahí yendo hacia ese camino, sí que creo que el reto es la formación. La formación y sí que es cierto que como no podemos llegar a todos los lugares desde el inicio, yo creo
creo que de entrada tenemos que llegar a todas a los sanitarios, es fundamental, y a la educación, porque al final sí que hay un montón de otras personas que son las familias, pero en el centro educativo hay un currículum y no se está introduciendo en el currículum la diversidad de género y sexual, y es importantísimo que existan referentes. Si yo conozco que hay personas que existen como yo, voy a darle sentido a mi existencia. Si no lo conozco, estamos generando cada vez más trauma y más estrés de las minorías. Y que un sanitario, sea psicólogo, psiquiatra, endocrino, tenga una formación totalmente errónea, genera un impacto mayor que si lo dice alguien de la calle, que también, pero se supone que estamos confiando en los profesionales que nos van a guiar. Entonces, de entrada, como no se puede abordar todo a nivel personal, pues seguir dando formación y que además cada vez se dé más cabida a este tipo de formaciones que creo que son necesarias. Bueno, pues yo de nuevo coincido con Alejandro en mayor difusión del conocimiento acerca del tema, mayor información a todo el mundo y mayor formación a los profesionales, médicos y psicólogos y profesores, porque hay un desconocimiento salvaje a pesar de que parece que está de moda. Como decías tú, Chus, antes, ¿no? Que parece que todos los niños ahora tienen altas capacidades, pues no, se identifica un mínimo minimísimo. Entonces, espero que habiendo más formación e información se identifiquen más y se respete más, porque hay mucha falta de respeto al diferente. Entonces, por favor, respeto. Veamos cómo es el otro y respeto, si es lo único que se pide, ¿no? Que no haya mofa, que no haya bullying. Bueno, es tan difícil, ¿no? Pero es el reto. Sí, yo me sumo a este reto, ¿no? Y yo creo que el reto como profesionales, como psicólogos y psicólogas y como personas que nos dedicamos a la salud mental en general, tenemos el reto de seguir aprendiendo, ¿no? Y innovando y abrir la mente. Abrir la mente, que yo creo que a veces es muy complicado, ¿no? Es decir, cada uno tiene su parcelita y yo creo que la psicología ha estado muchos años como muy encapsulada y bueno, como decía antes, yo creo que los que trabajamos desde el punto de vista del trauma, del transdiagnóstico y de MDR, eso nos permite tener esa ventana abierta, ¿no? Tener ese oxígeno y abrir otras o romper alguna otra barrera, ¿no? Entonces, no sé si hay alguien que tiene alguna pregunta ahí entre la gente en el público que quiera comentar algo. Si Creo que no no. hay nadie del público, me gustaría, aunque no es mi parte, pero hacer una pregunta a Paloma, que es que si me deja, tiene que ver evidentemente con el tema, y es que hoy me ha ocurrido hoy. Eh, Nada, sabemos que en los coles, no que hablamos de los centros educativos, se hacen a veces detenciones o detención precoz de las altas capacidades. Hoy a mi hijo que tiene 12 años le han dado un papel, ¿no? Para que hagamos un cuestionario para detectar si puede ser que existan altas capacidades, ¿no? Entonces, me parece curioso que hay otras neurodivergencias, ¿no? Que también están presentes y además tienen un impacto y se habla más de ellas, TEA, TDAH u otras. No sé, a veces no se habla de las altas capacidades como neurodivergencia, incluso no es lo primero que viene en mente. Entonces, te quería preguntar si ves que por un lado, ¿ves beneficioso eso? O sea, ¿cómo que te parece? ¿O por qué crees, si tienes una opinión de por qué las otras neurodivergencias no se hace también esa detención o si habría que luchar para que se hiciera? O no Cuando sé. dices si ves beneficioso eso, ¿a qué te refieres con eso? A que se pueda detectar las necesidades del menor o para que se puedan cubrir y que sean recursos Ajá. específicos, ¿no? Sí, eso me parece lo perfecto, me parece lo deseable. Y en los colegios lo que pasa es que a veces los psicólogos orientadores no tienen la formación necesaria. Entonces incluso van los niños con un test de Wechsler, para mí es el mejor, hecho en un sitio privado y diciendo, oye, tiene altas capacidades, y allí dicen, no, no, pues yo le estoy haciendo no sé qué test y no sale. Entonces... bueno, hace falta por eso más conocimiento, pero lo ideal es detectar para poder ayudar. Y a veces el TDAH también pasa desapercibido muchas veces, la dislexia, o sea que al final hay que identificar todo, cualquier cosa que tenga el niño diferente para poder ayudarle a que se desarrolle y a que pueda aprender según sea esa persona. Su forma de procesar la información, claro. Sí, Gracias. a ti. Bien, pues quiero daros las gracias a todos por estar aquí, por ofrecer
¿no? Gastar este tiempo en hacer estos vídeos que sé que os ha costado un montón, que he sido muy pesada y que muchísimas gracias por acceder y estar aquí presente en este encuentro. Gracias a Paula, porque es muy reconfortante verte aquí, estando, participando en este encuentro y a todos los que estáis, a los que quedáis y a los que habéis estado. Y bueno, que sepáis que esto queda grabado y que podéis, que se subirá al YouTube del colegio y bueno, y esperemos que podamos hacer algún otro más, que esa es la idea, porque vamos haciendo como 1 o 2 al año según nos va permitiendo la agenda y bueno, nada más, ¿eh? No Yo sé sí si quiere quería decir algo, decir Paula. sí, quería decir una última cosa que simplemente es agradecerte a ti, Chus, por organizar este encuentro tan interesante año tras año, ¿no? Que ya van unos cuantos y meternos esa curiosidad, esa semilla, ¿no? Para seguir, pues como dices tú, para seguir formándonos, investigando. Así que muchas gracias a ti, a todo el grupo desde el COPGA por tremendo trabajo, por organizar todo esto y por la serenidad a pesar de todos los Sí, de los problemas inconvenientes. informáticos. La verdad es que es alucinante. Así que he aprendido mucho con vosotros y también de eso. Gracias, de verdad. Ha Pues nada, sido un muy... abrazo a todos. Gracias a vosotras por Gracias. organizarlo y a los asistentes. Muchas gracias. Pues eso. Chao. Muchísimas gracias. Y nada, encantado de haber estado con Alejandro y con Paloma y que esa buena coordinación vuestra. Un abrazo a todos y bueno, hasta otra. Nos seguimos viendo en las formaciones, que hay que Eso. formarse mucho, mucho, mucho. Sí. Bueno, Un abrazo. Hasta la un próxima y abrazo. gracias Chao, a los chao. Chao. asistentes. Hasta luego.